UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy les vamos a hablar de lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro con otras instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su sede en Querétaro, o Centro INA Querétaro, mejor conocido como Centro INA Querétaro, en cuanto a la función social que debemos cumplir las instituciones académicas, educativas, para pues lograr un desarrollo más homogéneo, para no descuidar aquellas regiones históricamente que hemos descuidado desde la capital, como ha sido la Sierra Gorda queretana, y para eso nos acompaña el etnohistoriador y quien es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ricardo Jarillo Hernández. Hola, Ricardo, gracias por acompañarnos. Hola, Ana, buena tarde. No, pues al contrario, gracias por invitarme. Gracias. Oye, platícanos ustedes, la maestra María Cristina Quintanar Miranda, y tú, ella a través de la Facultad de Filosofía, de donde es docente, también de la Coordinación de Identidad e Interculturalidad UAC, y tú en el INA, ustedes presentan un proyecto ante la Universidad Autónoma de Querétaro para ir a la Sierra Gorda. Platícanos en un primer momento a tu colega Cristi y a ti, ¿cómo es que les surge esta inquietud por ir a la sierra y por qué clavarse en archivos comunitarios y en recopilar la memoria a través de la historia oral? Bueno, pues sí, Ana, gracias. Bueno, pues mira, en principio parte por un interés personal, sin duda alguna, por nuestra formación, la maestra María Cristina y yo, que como bien me ayudas a presentarme, estudiamos etnohistoria. Y uno de los intereses de esta disciplina es enfocarnos a los grupos que, bueno, la academia le llama marginales, pero bueno, podemos decir a los grupos sociales que generalmente no son atendidos en las disciplinas sociales. Entonces, en principio es un interés personal dirigirnos a la Sierra Gorda, como tú bien lo comentabas al principio, salir de la ciudad, salir del medio urbano. Por otro lado, afortunadamente coincidimos con intereses ya de años atrás, también de una colega de la Facultad de Filosofía de la universidad, la doctora Lourdes Omano, que presenta un proyecto sobre la Sierra Gorda y nos invita a colaborar con él hace ya bastantes años, bueno, tal vez no muchos, pero ya unos años atrás. Y a partir de ahí, pues la maestra María Cristina y yo hemos continuado con nuestros quehaceres ahí. Particularmente en el INA he tenido la oportunidad de mantener un proyecto de rescate de archivos comunitarios. Pero el año pasado la Facultad de Filosofía de la universidad emitió una convocatoria para financiar proyectos que precisamente se enfoquen en la Sierra Gorda. En esa medida fue posible nuevamente conjuntar esfuerzos con el quehacer de la maestra María Cristina Quintanar, que es el rescate de la historia oral, y en mi caso el rescate de archivos comunitarios. Entonces ya pudimos una vez más englobar nuestros quehaceres, ya no de forma individual, y retomar lo que ya teníamos desde tiempo atrás. Entonces es un interés personal y sin duda es un interés académico para abordar ámbitos históricos, sociales que generalmente no son considerados. Y también parte de lo bonito de este proyecto es que no solo van Cristi y tú, sino que además van formando en los historiadores en formación, valga la redundancia, van sembrando la semilla de este compromiso social que debemos tener todos los universitarios, especialmente o en mayor medida los que estudiamos humanidades, ¿no? Y ciencias sociales, con estas comunidades que, pues hay que decirlo con todas sus letras, históricamente olvidadas por el gobierno, ¿no? Por el gobierno del centro. Incluso si vamos y vemos qué comen, cómo conviven, qué música escuchan, etcétera, vamos a ver que culturalmente están más cercanos o se sienten más allegados a esos estados con los que colinda la sierra, como San Luis Potosí, ¿no? Como, pues sí, esa parte de la Huasteca que con nosotros, pero nosotros hemos tenido la culpa
porque hemos olvidado a esa región que forma parte de nuestro estado. Y en ese sentido, Cristi y tú llevan a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Historia que ya tomaron materias de archivo, que ya tomaron materias de metodología de la historia oral, y entonces los llevan y con ellos hacen equipo y con ellos arman talleres, cursos, y los ponen a echarse un clavadote en los archivos y clasificar. Y platícanos de esa experiencia, por favor. Sí, como bien dices, sumado a lo que ya comentamos, que es personal y es un apoyo institucional, en ese contexto pues buscamos que también sea un escenario formativo. Como bien dices, en principio para los estudiantes de la licenciatura en Historia, aunque no exclusivamente, hemos tenido también la oportunidad que nos acompañen estudiantes de Antropología y de otras disciplinas. Pero bueno, sí, sumado a lo que podamos auxiliar a los chicos en su proceso de aprendizaje, pues implícitamente es sin duda, como bien lo acabas de mencionar, que ellos tengan una mirada diferente, salgan también del medio urbano, salgan también de los ámbitos y temas de estudio, pues si no tradicionales, sí predominantes en las ciencias sociales. Entonces, procuramos entonces que los chicos se inmiscuyan en este quehacer y en un momento dado, pues como se dice en una frase ya muy utilizada, poner la semillita en ellos para que luego a futuro ellos como profesionistas en años adelante sigan con este quehacer, no necesariamente en la Sierra Gorda, sino en otros ámbitos no urbanos. Y sí, como tú bien lo dices, los habitantes serranos, por supuesto que no se identifican con el centro del estado. Ellos en principio, antes de decirse queretanos, se dicen serranos. Y como también bien lo mencionas, se identifican más con los estados vecinos. Como tú comentas, uno de ellos es San Luis, otro es Hidalgo, y en general con todo este ámbito que, como tú también comentas, se le llama la Huasteca, en donde hay una filiación en términos no solamente residenciales y espaciales, sino también gastronómicos, de música, de relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces sí es otro ámbito y eso también ayuda a los chicos en la medida en que identifican otras formas de sociabilización, otras formas de comer, de música, etcétera, ¿no? Entonces, sumado a una parte académica, nos parece que también auxilia a su aprendizaje como personas. Uh-huh. Oye, y tú eres el encargado de archivo, ¿no? De ir y rescatar o encargarte de la conservación y clasificación de esos archivos comunitarios. En este caso fuiste a la cabecera de Landa de Matamoros, al archivo comunitario. ¿Cuál fue tu experiencia al tú coordinar a los chicos y ponerse a trabajar en estos documentos? Bueno, en principio, un punto importante de trabajar en comunidades, y posiblemente yo lo he mencionado yo en este espacio en otros momentos, es tener el visto bueno de la misma comunidad. Se pudiera tener toda la infraestructura para trabajar en campo, vehículo, financiamiento, equipo de cómputo, pero si no se tiene el visto bueno de la comunidad donde uno llega, toda esta infraestructura está de más. Entonces, un aspecto importante de nuestro quehacer es en la medida en que tenemos el visto bueno de la comunidad, porque algo que también queremos rebasar y no seguir repitiendo es que los habitantes de estas comunidades, de estos sitios, sigan viendo al académico como alguien ajeno que viene de vez en cuando, les toma fotos, les pregunta y se va y no regresa, ¿no? Como lamentablemente luego llega a suceder. Entonces, es importante mencionar que nuestro quehacer parte también de un interés que tiene la comunidad a partir de la propuesta que hacemos. Entonces, particularmente en el caso de los archivos comunitarios, trabajamos en Tilaco, que es una de las delegaciones del municipio de Landa de Matamoros, en donde los vecinos tienen un gran interés en que su acervo histórico no solamente se conserve en términos físicos de que esté depositado en cajas, sino que también se conozca en principio en la misma comunidad y en segunda instancia, si es útil para la parte académica, pues también. Entonces, uno de los primeros pasos, una vez solventando lo que ya comenté,
pues es conocer el universo de estos documentos, su origen, toda una parte en principio muy académica dentro de la rama de la archivística, pero algo muy importante derivado de este quehacer netamente académico es conocer el pasado de estas comunidades y todavía más. Cuando uno platica con los vecinos de lo que dice el documento, se enriquece más el conocimiento, ¿no? Porque el documento es de alguna forma parcial y limitado. Entonces, cuando uno comenta con el vecino el contenido del documento, el vecino comienza a recordar o empieza a enunciar una mayor información de lo que el documento te dice. Entonces, es algo muy rico que yo creo que cualquier historiador quisiera tener, ¿no? Poder tener al actor social del siglo XVI o siglo XVIII que te platique en torno a lo que el documento dice. Entonces, aquí son documentos, algunos del siglo XIX son los menos, los más del siglo XX, pero entonces se detona la memoria del vecino y adquiere una dimensión mayor el documento. Entonces es donde decimos que no solamente es una cuestión de guardar documentos viejos, sino de un patrimonio documental que coadyuva al mantenimiento de una memoria histórica. Y ahí entra también la coordinación de la maestra Cristi, que ella, como especialista en historia oral, va y recoge esta memoria colectiva del vecino que tú dices, y entonces ya se complementa la historia, lo que dice el documento con lo que dice el vecino, pero con un trabajo muy cuidadoso de la historia oral, porque a veces la gente que no es historiadora piensa que hacer historia oral es ponerte un micrófono y ¿tú qué opinas de la, ¿no? Tipo una entrevista periodística, cuando es toda una metodología que se acerca más al psicoanálisis que al periodismo. Y entonces ahí la maestra Cristina, que trabaja con los niños, ¿qué hace para rescatar esta memoria histórica y dejarla por escrito? Sí, esta es una propuesta, me parece interesante. Por supuesto que no es algo nuevo, pero en el caso de Querétaro es de reciente aplicación. Por lo menos la maestra María Cristina Quintanar es, si no la única, de las pocas personas que pone en práctica esta propuesta metodológica. Y sí, sumado a lo que podemos obtener vía la charla con los vecinos adultos, una propuesta o la parte medular de la propuesta de la maestra María Cristina es conducir a las nuevas generaciones a que conozcan su propio entorno en todos los sentidos, ecológico, histórico, social, y eso se logra precisamente con estos talleres que ella imparte, en donde conduce a los niños, en este caso, a que pregunten a los papás, a los abuelos, pregunten a los vecinos en todas las esferas que da su entorno, ya sea un entorno ecológico, en términos puede ser un río, en términos de que puede ser un jagüey, que es un depósito de agua, o en términos sociales, del ciclo de vida, los bautizos, los matrimonios, las defunciones, en términos lúdicos, lo que es un baile, ¿no? Que cuando eres niño no lo tienes tan claro, pero la importancia o parte de la importancia de este quehacer de la maestra es que ayudamos a que las nuevas generaciones no olviden, sobre todo en los contextos que actualmente vivimos. Podemos considerar que hace unos años eso era innato, pero hoy en día, con la llamada globalización y con el acceso a los medios electrónicos y demás, las nuevas generaciones generalmente tienen una tendencia a alejarse de este entorno que viven y lo que buscamos entonces es reactivar este interés en su propia cultura. Y mira, regresando a lo de los documentos del archivo comunitario, de los archivos comunitarios, posiblemente los televidentes estén preguntando, ¿qué de importante puede tener un archivo de una comunidad? Pues para muestra, y solo es un ejemplo, el libro
que publicó el egresado de la licenciatura en Historia y posteriormente la maestría en Estudios Históricos, Francisco Iván Hipólito Estrada, que si mal no recuerdo, trabajó contigo en un archivo comunitario de Landa, si mal no recuerdo. Y entonces tú vas con él, bueno, lo llevan como estudiante, como ahora estos chicos, entonces echa un clavado al archivo y ¡shum!, descubre a un líder que fue súper importante, no solo para Landa, no solo para Jalpa, no solo para la Hidalgo, no solo para la Sierra, sino que fue una pieza clave para el control de esa región del gobierno federal. Todavía hasta la época de Lázaro Cárdenas requerían a don Porfirio Rubio para mantener en calma al país, porque recordemos que en este estado posrevolucionario que se estaba construyendo, todavía se necesitaba de los caciques y de los caudillos para preservar el orden. Y don Porfirio Rubio, es interesantísimo ver cómo era requerido por los mismísimos presidentes de la República para seguir cumpliendo esa función, el papel que jugó como revolucionario constitucionalista, es decir, todo esto que a veces olvidamos por esta visión etnocéntrica, no sé cómo llamarle, ególatra, donde pensamos que todo lo importante sucede en la capital, en la ciudad, en la historia general, cuando en realidad digamos que lo sabrosón de la historia está en la historia regional y en lo que te dan estos archivos comunitarios. ¿Tú qué opinas? Sí, sin duda, sumado a lo que comentas, Ana, algo que también hemos enunciado en las propuestas académicas cuando presentamos estos proyectos es lo que hoy en día se le ha llamado una política de inclusión. La historia institucional, la historia patria, es volver a insistir, ha dejado de lado otras realidades y se concentra más en lo que incluso algún historiador llamó la historia de bronce, ¿no? Los héroes patrios, las estatuas, las placas, y ha dejado de lado de manera marginal otros procesos históricos sociales. Entonces, buscamos con esto, ¿cuál es la importancia? Pues bueno, precisamente, construir un pasado incluyente. Dirían algunos autores, democratizar la memoria histórica, en la medida en que todos los sectores sociales tengan cabida, en la medida en que todos los sectores sociales sean reconocidos como precisamente partícipes de este pasado. Entonces, algo que procuramos contribuir para futuro es que precisamente se vea que la historia de Querétaro no solamente se reduce a la ciudad y a veces nada más al primer cuadro, sino también a otros ámbitos, que en este caso hablamos de la Sierra Gorda, pero hemos pasado también por alto quienes nos dedicamos al quehacer historiográfico otros ámbitos en términos municipales. No volteamos a ver a Huimilpan, a Mealco, a Peñamiller, y son tareas pendientes. Y como comentábamos hace unos minutos, tal vez a nosotros ya no nos toque resolverlas, pero esperamos que la semilla que estamos dejando en las nuevas generaciones coadyuven con estos procesos. Además, esto que dices de la inclusión, de que forma parte como de una política social incluyente, como dices, fíjate que yo siempre les digo a los estudiantes de historia, si ustedes no se asoman a la historia local y regional, siempre van a tener una idea obtusa de la historia, porque van a ver cierto acontecimiento desde una panorámica así como de telescopio, ¿no? Como, a ver, voy a usar el telescopio para ver a Venus. Ok, si utilizas el telescopio para ver a Venus, está perfecto. Pero ¿qué crees? Que para ver la bacteria que mató a 100 millones de personas hace 3 días... No, el telescopio no te va a servir. Ahí necesitas un microscopio y ese microscopio en la historia se llama microhistoria, historia local, historia regional. Y si no tienes las dos partes, siempre vas a tener una visión errada de la historia y vas a hacer interpretaciones como las hemos visto 1,000,000 de veces en los famosísimos libros de historia. ¿A poco no? Sí, así es. Sí, muy buena metáfora, ¿no? Sí, qué bueno, gracias. Oye, precisamente tú y yo trabajamos en un archivo municipal y le rascamos. Y fíjate que esos archivos pequeños, trabajamos en la ciudad, pero en esos archivos pequeños está
como lo más cercano, entrañable de la población. Por ejemplo, si tú quieres saber de qué se moría la gente, a los cuántos años se casaba, cuántos hijos tenía, qué más te gusta, si había racismo porque les ponían en el acta indígena, ilegítimo. Esas cosas solo las puedes ver en esos archivos, no en el Archivo General de la Nación, ¿no? Exacto, sí, como tú comentas, en el caso de los archivos municipales, como todavía en alguna medida hoy es la autoridad más inmediata a la población. Entonces los ejemplos que pone son precisamente del registro civil, pero también había otros tantos asuntos que quedan, por ejemplo, en actas de cabildo, donde abordan cuestiones prácticamente de conflictos vecinales. Y bueno, y me refiero a documentos del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero sí, efectivamente, sería el equivalente a esta parte microscópica que tú dices, ¿no? Oye, ya para cerrar el programa, esto no se acabó con este financiamiento y con todos los logros que obtuvieron, pues ahora estamos, y digo estamos porque estoy incluida, gracias a su generosidad, en un grupo colegiado que nos acaba de autorizar la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde precisamente vamos a conjuntar, digo, lo que siempre hemos venido haciendo, pero ahora en equipo formalmente constituido, que es patrimonio, historia oral, museos y divulgación de la historia. ¿Qué te gustaría mencionar respecto de este grupo colegiado? Sí, Ana, como tú bien lo dices, tuvimos ya la fortuna de formar este grupo colegiado, donde está la maestra Ana Cecilia Figueroa, la maestra Zuleima Rivera, la maestra María Cristina Quintanar y yo, Ricardo Jarillo, ¿no? Y bueno, porque hemos identificado que precisamente un reto a salvar es abordar estas problemáticas desde diferentes disciplinas y poder cubrir varios escenarios que han quedado pendientes. Entonces, como tú bien lo dices, si en la práctica lo hemos hecho, pero ahora el grupo colegiado nos permite tener estar arropados institucionalmente, por decirlo así, en donde de tu parte nos vas a ayudar, como siempre lo has hecho, con la parte de divulgación, que eso es muy importante, de la maestra Zuleima con la parte de enseñanza, la maestra Cris con la parte de historia oral y yo de archivos. Entonces, buscamos que precisamente a futuro estas propuestas enriquezcan mucho más con la participación ya de forma directa de parte de ustedes. Y seguiremos en la Sierra Gorda, ¿verdad? Así la Sierra Gorda, que siempre que me acuerdo de la Sierra, me acuerdo de cómo lo registran los documentos del siglo XIX y XX. La Sierra Gorda, siempre la sierra, la belicosa Sierra Gorda, la rebelde, la insurrecta. Pues cómo no, si nunca hemos volteado a ver. Tenemos una deuda histórica muy grande con la Sierra Gorda, ¿verdad? Sí, así es, pero en eso estamos. En eso estamos, ok. Para terminar, quiero comentarles que como parte de este proceso formativo continuo, el maestro Ricardo Jarillo, junto con la licenciatura en Historia, estamos por arrancar un diplomado precisamente en conservación y catalogación de archivos. Y el maestro Jarillo ha invitado pues digamos que a lo más selecto de los especialistas en archivo, en paleografía. Paleografía es una disciplina terriblemente complicada que consiste en traducir los documentos antiguos con un español antiguo indescifrable para los mortales como yo. Y entonces estamos por arrancar esto y esperamos que con este diplomado ya se tenga una formación mucho más sólida para ahora sí llevar a los chicos y las chicas y los chiques de la licenciatura en Historia a echarse otro clavado a otro archivo comunitario, ¿verdad? Así es. Ricardo Jarillo Hernández, pues muchas gracias por habernos acompañado. No, pues maestra, muchas gracias. Gracias a ti. Les recordamos que Ricardo Jarillo Hernández es etnohistoriador de profesión, egresado de la Escuela Nacional de Antropología y actualmente se desempeña como investigador del Centro INA Querétaro. Y a nuestros televidentes, buenas tardes y muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. TV
FEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.